Una realidad absurda. Y ahí va, el lunes 27 de mayo, arranca la semana con todo. Mucho para contar de lo que ha dejado el fin de semana y de lo que viene en los próximos días, que es un montón, como siempre, en la Argentina. El que no llega a fin de mes, que se muera en la calle. Es un poco el nuevo concepto del presidente. Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle. Excelente. Dijo el otro día, luego de un acto en la rural. Al mismo tiempo, el sábado cambió en Córdoba el Pacto de Mayo por el Consejo de Mayo, que podría ser en junio, julio, agosto, vamos viendo. Mientras tanto, fuertes rumores y operaciones de cambios en el gabinete no aflojan. Mientras el presidente viaja por cuarta vez a Estados Unidos, en el día de hoy, ya viajó más al exterior que al interior. Desde la iglesia le reclamaron al gobierno que reparta los 5 millones de kilos de comida que tienen los galpones desde diciembre, y también desde la justicia. Acaba de salir una novedad con el juez Casanelo, ahora te lo voy a contar. Crisis de gas en invierno, atención, el gobierno ya prioriza el gas a hogares y comercios, cortando el suministro en algunas industrias, complicaciones en las estaciones de servicio de GNC. Aumenta el precio del pan y la protesta de los yerbateros en Misiones se suma a la crisis provincial. Mientras tanto, y si hay tiempo también, te cuento qué pasa con la oposición. Fuerte interna en el PRO entre Macri y Bullrich, y en paralelo Axel Kicillof y Máximo Kirchner parece que van por la tregua. Todo eso en la próxima media hora. Mientras pones un like, dejas un comentario, nos vamos a Milei en Córdoba. En medio de la demorada ley de bases, sin gobernadores más que el local Yarlora, entre rumores de salidas de funcionarios, de pose, entre otros, y tras unas semanas de tensión con el dólar, la escalada del conflicto en Misiones, la falta de gas, con una ciudad dividida y represión en la previa del acto, así llegó el presidente a lo que iba a ser la refundación de la patria, la refundación que no fue finalmente el 25 de mayo, al que le habían puesto mucha expectativa, y una vez más la verificación en la realidad es muy distinta. Milei habló ante simpatizantes y militantes libertarios que lo fueron a bancar. Fue un acto más partidario que institucional o patrio. Sin embargo, la Plaza San Martín estuvo ocupada a la mitad. Un dato político, si recordamos que más del 70% de la provincia lo votó en el balotaje hace nada más que 5 meses. Ahí los organizadores esperaban unas 10.000 personas y la policía de Córdoba contabilizó unas 6.000, con la plaza a la mitad, ¿eh? Mucho claro había. Mucho claro, ¿no? Había mucha gente, pero faltaba mucha gente también. Sí. Por otro lado, datos sobre el lugar. No hay antecedentes de un presidente en el balcón del Cabildo cordobés, un 25 de mayo, lugar que en 1810 fue centro de la contrarrevolución que enfrentó a la primera junta declarada en Buenos Aires. El lugar elegido es muy particular, ¿eh? Es muy particular el Cabildo de Córdoba. Bueno, hubo de todo en Córdoba el fin de semana. No sé si estuvieron al tanto y si no, se los resumo. A favor y en contra de Milei, ¿eh? Gente fan de Caputo. Sí. El rockstar, y banderas de Milei Culiadazo. Todo junto al mismo tiempo. Antes del acto también un momento muy curioso. En la protesta de los trabajadores de ATE, cerca del aeropuerto, Gendarmería reprimió con gases lacrimógenos a quienes cortaban la ruta, pero el viento llevó la nube hacia los agentes federales que tuvieron que retroceder ahogados. Mira. Gases lacrimógenos. Claro, no. Vení un segundito. Vení, pongo por acá. Bueno, ahora es muy particular. Es muy particular. Cuidado. Esto, ¿no? Sí, Los correte, piqueteros Dani, están porque diciendo. el gas. La gente de ATE le dice a la policía que dejen pasar a la gente. Claro, bueno, esto debería haber pasado antes, ¿no? Bueno. Uy, mirá, Esperá, porque los gases lacrimógenos Sí, por el se efecto dieron de viento fueron para el otro lado. Sí. Entonces están funcionando de una manera reactiva. Mira, se tiene que Hace la replegar gendarmería. la No, gendarmería. extraordinario, ahí el relato de Malnati. En TN, ¿Qué pasó? la Gendarmería tiró gases. El viento se los trajo de vuelta y tuvieron que retroceder. Increíble. Es un poco divertido. No, Mi abuela diría, Dios castiga sin palo y sin Sí, rebenque. sí. No, Bueno, es la autodispersión, se autodispersaron. Tremendo. Más tarde, ya en la ciudad de Córdoba, dentro, hubo protestas y también represión con la bandera "La patria no se vende", Milei Culiadazo. No sé si llegaron a ver esa imagen, circuló mucho en las redes sociales. Nada más cordobés que decir Culiadazo. Milei Culiadazo. Organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunitarias y otros movimientos coordinaron una concentración en rechazo a las políticas del gobierno nacional, con la consigna "Córdoba no pacta, la patria no se vende", principalmente en rechazo al DNU y la ley bases, pero también a la política de ajuste general. También estaba la coordinadora de hinchas de Córdoba reclamando en contra de la posibilidad del ingreso de las sociedades anónimas deportivas al fútbol argentino. Es decir, que era bien multisectorial también la protesta
en Córdoba. Bueno, obviamente represión, lamentablemente una vez más. En este caso la policía de Córdoba reprimió con gases y balas de plomo. 27 de abril y Vélez Arfiel, la policía está disparando y está tirando gases lacrimógenos contra las personas que se estaban manifestando en los alrededores de la Plaza San Martín. Recordemos que hay un vallado, ahí pueden ver a Infantería que ya detuvo a algunas personas y que estuvo disparando y por eso se aleja la gente. Porque están ahí, mirá, guarda que van a disparar, guarda maestro, guarda. ¡Ey, guarda! Bueno, la policía está disparando, están con los escudos y también tiraron gases lacrimógenos. Bueno, ahí estaba el relato en vivo de los disparos también. C5N, balas de goma y gases lacrimógenos. Y un momento que tal vez observaron este fin de semana en las redes sociales, porque se viralizó, que es que varios efectivos de la policía de Yarlora reprimieron a una mujer sola, Sí. entre rejas, tirada en el piso, en el centro de la capital de Córdoba. La imagen muestra a una mujer entre dos vallas, 4 policías frente a ella, gaseándola y pegándole. Una desproporción absoluta, absolutamente inexplicable lo que ha hecho ahí la policía de Córdoba. Saña, ¿no? Uno piensa Sí. que ese tipo de acciones es simplemente saña. Sí. Sí, una locura. A que se reprimen encima, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí, no tenía mucha posibilidad de escapar esa señora. Bueno, ya en el acto Milei anunció el famoso Consejo de Mayo, luego del fracaso del Pacto de Mayo. Estaría integrado, según dijo, por apenas 6 personas. Ya nace inviable. Un funcionario del Ejecutivo, un representante de las 23 provincias, es decir, todos los gobernadores van a mandar a uno. Uno solo entre todos. Un diputado, ¿cuál? ¿Cuál? Ah, uno solo. Un senador, un dirigente sindical y un empresario. ¿Cómo hacen todos esos sectores para ponerse de acuerdo en mandar a uno solo? Ya indica que todo esto es pantomima, ¿no? Verso. Sí, No sí, dio sí. detalles de cómo será la conformación de esa mesa chica, nada. Escucha. Firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la ley base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Bueno, por otro lado, Milei anunció que el gobierno avanzará en una reducción significativa de impuestos si se aprueba la ley bases. Están con esa ahora. Ahora, dicho esto, luego de eliminar la devolución del IVA para los productos de la canasta básica, de subir el impuesto país a más del doble, de proponer en la misma ley bases que mandó al Congreso una baja de impuestos a los ricos y la reinstauración del impuesto a las ganancias a los trabajadores de buenos salarios. Es decir, luego de todo eso propone ahora una baja significativa de impuestos, dice Milei. Como decía, el Gobierno Nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto país, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Y que le ha dado muy buenos ingresos, ¿no? Luego de la devaluación especialmente al gobierno. Bueno, otro momento curioso, gente que coreaba a Toto Caputo como un ídolo, algo que jamás hubiese imaginado, creo yo, ni el mismo Toto Caputo. No. A ver. Olé, 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 Toto, Toto. Desde Ahí. el acuerdo con los fondos buitres que no le pasaba algo así. De los buitres. Claro, los fondos buitres le cantaban Toto, Sí, Toto, Toto, también. Toto le cantaban los buitres. En este caso, bueno, momento curioso, ahí en la plaza de Córdoba. Toto Caputo vacionó en una plaza. Chicos, yo no pensé que iba a estar vivo para ver este momento. Sí, por eso. Pero sucedió el fin de semana en Córdoba. Bueno, lo cierto es que mientras hablaba Milei, continuaban las protestas. Incluso hubo gente que fue al acto y mientras hablaba Milei se puso ahí a decir algunas verdades. País que se están muriendo de hambre porque no entregan la comida a los comedores. Es cierto que la situación es alarmante, pero que no lo nombre en un acto convocando una refundación nacional y no piense a la gente que se muere de hambre todos los días. Por favor, no lo nombra, no me reclames en un Toto Caputo que es un jugador serial, que nos endeudó por 100 años, que nos condenó a morirnos de hambre como pueblo con toda la riqueza que tenemos. Por favor, le digo al presidente que se acuerde del pueblo, que no lo traicione. Bien, mientras los que estaban de atrás le gritaban, andate, está hablando el presidente. le decía una Cállate, señora, culiadazo. cállate. Bueno, el tipo ahí se plantó, fue a la plaza y dijo un par de verdades. Ahora, desde lo institucional, lo político, está claro que lo del Pacto de Mayo y toda esa pantomima de Córdoba finalmente fue un fracaso. No sucedió nada de lo que había anticipado el propio Milei con esas ínfulas de refundador de la patria. Ahora,
En cuanto a la convocatoria y al clima social que rodeó el acto, tampoco Córdoba fue la fiesta que esperaba el gobierno, ¿eh? Ahora, ¿por qué en Córdoba hubo protestas con represión, y fue menos gente a la plaza de la que habían calculado oficialmente? Bueno, algunas respuestas posibles. La recesión está pegando muy fuerte en, por ejemplo, la industria automotriz y también en la industria láctea. Dos sectores de mucho peso y que generan mucho trabajo en la provincia de Córdoba. Pero, por otro lado, el ajuste también lo están sintiendo los cordobeses en su vida cotidiana. Mirá este dato: a principios de mayo, el Centro de Almaceneros de Córdoba reportó que en abril la inflación se mantuvo en un solo dígito, similar a octubre del año anterior, aunque señaló una caída del 33% en las ventas y que cerca del 60% de los hogares encuestados en Córdoba no logró adquirir todos los alimentos de la canasta básica. El estudio realizado por el Centro de Almaceneros, siempre con mucha expectativa con el dato que publican, se sigue de cerca, por lo menos en Córdoba, lo que ellos dicen, reveló un descenso en las ventas de carnicerías, almacenes, pollerías, fiambrerías, verdulerías. Eso está pasando en Córdoba. Un descenso del 30% en las ventas y hasta el 60% de los hogares sin poder comprar la comida de la canasta básica. Cifra similar a la de marzo y que todo indica el próximo mes también se va a repetir. Es decir, hay un contexto de crisis que está sintiendo, obviamente, todo el país y por lo tanto Córdoba. Realmente es llamativo que en la provincia que votó a Milei por más del 70% de los votos, y que muy probablemente Milei, si hoy las elecciones se dieran en Córdoba, volvería a ganar y la imagen positiva del presidente en Córdoba es alta y demás, no se esperaban que en esa provincia se diera ese clima. Me parece que es algo que debe advertir el gobierno y que, bueno, hay datos de la recesión y de la crisis que indican o explican parte de esas protestas. Bueno, seguimos con lo que pasó el fin de semana. Más temprano, en la mañana del sábado, pero en la capital, fue el Te Deum en la Catedral Metropolitana. Qué picante. Entrá que jugás Jorge García Cuerva, el arzobispo porteño, bueno, que tiene como referente al Papa Francisco, exigió tomarse en serio la parálisis del pueblo y no postergarlas en nombre de un futuro prometedor. Uno ahí interpreta un mensaje claro en contra del gobierno, pidió que su homilía del Te Deum del 25 de mayo no se utilice para alimentar la fragmentación, para sacar frases de contexto, etcétera, sino como un aporte para la reflexión de todos los actores de la sociedad. Cuestionar por la conciencia y nos preguntemos, en estos tiempos difíciles, ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? Porque fácilmente nos sale reclamar a otros que se comprometan, pero yo, ¿qué hago? ¿Podremos mirarnos y responder esa pregunta sin echar culpas como adolescentes, sino desde la responsabilidad de hacernos cargo, incluso si es necesario, realizando una autocrítica madura que tanto necesita escuchar alguna vez nuestro pueblo? Porque nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente. Bueno, dicho todo esto, siguen doliendo algunas en la cara de Milei y todo su gabinete, que metieron, ¿no?, gestito, ¿viste? Como cuando te retan. Mirás para abajo así, como diciendo, Y por dentro, ¿qué dirían, no? ¿Qué estoy haciendo hoy por los pobres? ¿Cuál sería la respuesta, no, interna ahí de Milei? Bueno, advertencia de la Iglesia, que no fue la única crítica desde la Iglesia al gobierno este fin de semana. También el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un fuerte mensaje, fue este domingo. Monseñor Ojea pidió que se repartan rápidamente los 5 millones de kilos de alimentos que están en depósitos sin distribuir y advirtió por la pérdida de sensibilidad ante el hambre. Nos hemos enterado que existen 2 depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen 5 millones de toneladas de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados. Esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa, por ejemplo, tirar. Cuando tiramos comida. Yo recuerdo una vieja tradición cristiana. Mi abuela materna me decía que cuando
tirara un poquito de pan, besara el pan y pensara que ese pan que yo pude comer y no voy a comer, hay otro que realmente lo necesita. Esto es lo que realmente nos preocupa. Bueno, ahí la advertencia, ¿no?, del presidente de la conferencia episcopal y refiriéndose muy puntualmente a lo que desde la semana pasada venimos mencionando, que es los 5 millones de kilos de alimentos que están en depósitos desde diciembre sin distribuir por este gobierno. Sobre esto hay una novedad judicial. El juez federal Sebastián Casanelo esta mañana ordenó al Ministerio de Capital Humano que entregue en un plazo de 72 horas un plan de distribución de los 5 millones de kilos de alimentos retenidos en galpones y que informe su fecha de vencimiento. En respuesta a un pedido de cautelar presentado por Juan Grabois, el juez determinó que el informe deberá incluir el tipo de alimento, las fechas de adquisición y expiración de la mercadería, los registros de ingreso y egreso de la mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha, los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y o documentación vinculada. Atención con este pedido de Casanelo que le exige a la ministra Petrovelo entregar de forma urgente y salir a repartir ya los alimentos retenidos en los galpones. Sobre el tema de los alimentos sin repartir que tiene el gobierno, también Mirta Legrand este fin de semana se sumó a la pregunta de ¿por qué no los reparten? Y estaba la canciller Diana Mondino en la mesa. Esta mañana leía cómo ha bajado el consumo, ¿no?, en el país. Y muchísimo. Claro, los datos son de la economía, la foto de la economía. Eso es alarmante y preocupante. Es muy desalentadora la foto, digo. Cayeron los electrodomésticos más de un 40%, despachos de cemento más de un 35%, medicamentos un 3%, supermercados un 13%. Y José, ¿qué hace que alguien, por ejemplo, se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón, en un lugar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se especula? Mira. ¿Pero quién retiene los alimentos? ¿Quién hace que no se repartan, no se distribuyan? Mira, ahí se están organizando. La gente está pasando hambre y no te dan no te dan comida. Es un delito. Mucho intermediario poco transparente. ¿Y qué ganancias se saca? Y ahí José del Río de La Nación tirándose encima de la bomba, pero realmente las preguntas de Mirta en este caso son tan elementales. Sí, básicas. Tan básicas. Es decir, sentido común, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener 5 toneladas de alimento guardadas en galpones y no repartirlo, no? Bueno, de hecho, la explicación que esta mañana ya le está pidiendo el juez Casanelo a la ministra de Capital Humano y la advertencia que también está haciendo la iglesia. Salgan y repartan esa comida. Bueno, por suerte para los que no llegan a fin de mes, el presidente es muy sensible y está preocupado. Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle. Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle. Fue la respuesta de Milei cuando alguien en la calle le preguntó por los alimentos que no entrega el gobierno y por la gente que está sufriendo el ajuste. No reparte los alimentos que están en los galpones. Si se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curras. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Dios. Claro, obvio. Claro. Es una lógica que no logramos entender, digamos, el pensamiento de Milei. No, y la literalidad, ¿no? Es como estás jugando al fútbol y le dice, che, me quedé sin piernas. No, si estás parado, tenés piernas. No funciona así tampoco la lógica. También la gente tiene redes de contención, familia que le puede dar una mano. Hubo varios memes sobre eso de, presidente, me estoy ahogando económicamente. No, si te estuvieras ahogando no me podrías hablar. ¿Cómo estás tan seco? Claro. Si te estás ahogando. Bueno, a veces se discute si Milei está desconectado de la vida real de las personas o si, como él dice, es el capo de la libertad a nivel mundial y que está jugando otra liga. En este tipo de respuestas, como si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle, demuestra un nivel de crueldad y de falta de sensibilidad con las personas que están al límite, incluso muchas de las que la votaron, que es notable. Eso lo dijo a la salida de la rural el viernes, después de acariciar una vaca. Hubo muchas fotos, mostraron mucho, de verdad, que estaba ahí con cierta empatía con una vaca en la rural, demostrando una vez más que tiene más sensibilidad y más empatía con los animales que con la gente que tiene hambre y le reclama en la calle. El presidente, de verdad, a veces uno no termina de comprender si está conectado con los problemas reales, con las urgencias reales, con la vida cotidiana de las personas, más allá de los balances y la macro y las planillas de Excel o
sus redes sociales y la inteligencia artificial en la que se mueve permanentemente. Bueno, sobre la existencia de 5 millones de kilos de alimentos guardados, o sea, sin entregar a los comedores de las organizaciones sociales, que fueron adquiridos durante el gobierno de Alberto Fernández, es una información que fue revelada la semana pasada por el Destape a partir de una respuesta del gobierno ante un pedido de acceso a la información pública que hizo Ari Lijalad. A esta altura, lo de la superministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, es insostenible. Mala gestión, crueldad, las dos al mismo tiempo, es una mezcla de todo. Y cuesta ya entender qué hace en ese lugar, ¿no? Sí. Una ministra que incluso acapara tantas áreas, desde trabajo, bueno, salud finalmente se lo sacaron, educación, etcétera, que, bueno, lo que era desarrollo social, que es alarmante la forma en la que se están manejando y además ya empieza a tener consecuencias legales. Mirá, cuenta Irina Hauser en página 12 que cuando interrumpió, en este caso no de alimentos, sino la provisión de medicamentos oncológicos y de otras enfermedades graves a personas que no tienen cobertura médica, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, alegó que se basaba eso en el hallazgo de irregularidades en el sistema de compras a laboratorios implementado por gestiones anteriores. Lo de siempre. Supuestamente encuentran irregularidades, interrumpen el envío, ya sea de alimentos o medicamentos, y con eso es como es suficiente y están cubiertos. Ahora, con ese argumento, hizo una denuncia penal que la cartera difundió con mucho entusiasmo en ese momento, que terminó desestimada la semana pasada en forma categórica por el juez Julián Ercolini, después de que 2 fiscales aseguraran que no había irregularidades ni delitos a la vista. Por lo tanto, ¿cuál fue el resultado? Desde el 10 de diciembre hasta fines de abril fallecieron más de 50 personas que venían recibiendo tratamientos que fueron discontinuados por el gobierno de Javier Milei con la excusa de que había irregularidades. Esas irregularidades luego no se constataron judicialmente y en el medio, ¿qué pasó? 50 personas murieron por no recibir esos medicamentos. Mientras tanto, no se preocupen, Milei viaja nuevamente a Estados Unidos. No. Parte esta noche rumbo a Estados Unidos por 4ª vez desde que inició su mandato. Ya tiene más viajes al exterior que dentro de la Argentina. Es literal, es así. No es una forma de decir, es literal. Sí. No hay ironía acá. No. En 6 meses, 4 viajes a Estados Unidos. Quien pudiera, ¿no? También uno piensa y dice, bueno, meté, ¿no? Miami, Tuki. No, pero además si estuviera resolviendo algo, digamos, que tenga que ver con los intereses de la Argentina, ponele un momento muy complicado, tiene que viajar un montón, pero no es el caso. Bueno, en este caso el plan de Milei es reunirse con el director de Meta, con Mark Zuckerberg, y asistir el 30 de mayo a una reunión tecnológica en Silicon Valley, zona sur del área de la Bahía de San Francisco. Y además estará por lo que resta de mayo, entonces, fuera del país, y el 1 de junio va a estar presente en la renovación del mando de Nayib Bukele en El Salvador. Así que se toma unos días, digamos. ¿Pero todo mayo se toma? Y estamos a 27 igual. Claro, ya está terminando el mes. Igual pero bueno. Igual sí. Igual, aparte después vuelve y se vuelve a ir con Abascal a hacer... Y después se va de vuelta a España. Va a recibir un premio, supuestamente. ¿Cómo recibe premios? Qué suerte y bueno, tiene, es el líder del mundo libre, chiquis. Bueno, tal vez haya una nueva foto con Elon Musk, el magnate multimillonario dueño de Tesla, que por ahora no pone $1 en la Argentina, pero banca, en Twitter banca un montón. Pero dice a otros de poner los dólares. Sí. Bueno, por cierto, el cronograma de la visita aún no está cerrado, pero no hay previstos encuentros oficiales de gobierno en Estados Unidos. Es decir, va por la suya a tener reuniones con empresarios. Dice él que eso es también parte de la gestión, a ubicar a la Argentina en la discusión internacional y que por eso se reúne con empresarios. Pero bueno, ni una reunioncita, no sé, mete una de por lo menos al paso. Sí, como una formalidad con algún funcionario estadounidense, como decir, viaje de Estado. Disfrazado, porque igual lo intentó cuando viajó a España, claro. Metió ahí una reunión con empresarios y tampoco le salió muy bien, ¿no? Pero porque Claro, que le pida a Elon, armame una mesita con 4 o 5 como vos, Elon. Claro. Miramos ya con orgullo cuando Macri fue a venderle limones, ¿no? A 3 kilos de limones a Estados Unidos. Sí. Bueno, era un orgullo, la verdad. Esto es jefe de Estado. Bueno, pero va a meter una fotito ahí con Zuckerberg, quien pudiera. Cambiamos de tema. Mientras tanto, en la Argentina, crisis de gas en invierno. El gobierno prioriza el gas a hogares y comercios y cortará el suministro a algunas industrias. Ante el adelantamiento de la ola polar, el gobierno avanzará con los cortes de gas natural en el sector industrial con el fin de evitar problemas de suministro en medio de una demanda que casi se duplicó, producto de que se anticipó el frío fuerte. El Enargas instruyó a que las transportistas y distribuidoras actúen en el corte de los servicios interrumpibles de gas. La medida afecta
a estaciones de servicio que comercializan GNC, a industrias y también grandes comercios. La demanda actual está en torno a los 80 millones de metros cúbicos diarios, cuando en esta época suele ubicarse en los 60 millones. Camesa, la empresa que se encarga del despacho de energía, licitó además, ahora vamos a hablar de esto, de urgencia, la compra de 12 cargamentos de fuel oil y gasoil para hacer frente al aumento del consumo de gas. No. Y atención a este dato. Por la inacción oficial, el gasoducto Néstor Kirchner funciona a mitad de capacidad y deberán desembolsarse 500 millones de dólares adicionales para cubrir el pico de consumo. ¿Qué significa esto? Mira, nota del portal especializado en energía, Ecojournal, cuenta que el gasoducto Néstor Kirchner transporta 11 millones de metros cúbicos de gas por día, pero podría estar transportando 22 millones si el gobierno no le hubiera retaseado el giro de fondos a las constructoras a cargo de las obras. El gobierno nacional mantiene una deuda de 40 millones de dólares con las constructoras, que son SACDE y Contreras, lo que impidió terminar las plantas para este invierno, y ahora, a cambio, debe importar combustibles líquidos de urgencia por 500 millones de dólares para afrontar el faltante de gas. Pero para, voy a hacer la Fantino. O sea, Dale. ¿vos me querés decir que esto se podría haber solucionado con 40 millones de dólares? ¿Y Esto ahora significa- estamos poniendo 500? Esto significa que por paralizar la obra pública y no pagar 40 millones de dólares para terminar las obras del gasoducto, ahora el gobierno paga 500 millones de dólares en urgencia para importar gas ante el adelantamiento del frío en el invierno. Maravilloso. Sí, El sí. mercado no tiene fallas, dijo Milei, ¿no? Y si hace mucho Capo de la frío por ahí libertad. es más, ¿eh? Y bueno, veremos, ¿no? Bueno, anoche en el canal A24 ya mostraban cómo en La Plata, por ejemplo, no hay GNC en las estaciones de servicio. Mirá. Hola Rolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A esta hora la noticia, lo importante, Rolo, pasa porque las estaciones de servicio de la ciudad de La Plata, donde estamos nosotros, en una de ellas, por supuesto, no tienen GNC. A esta hora, ninguna de las 29 estaciones de servicio que en la ciudad de La Plata tienen la posibilidad de expender GNC, en estos momentos no tienen. Bueno, ahí está, ya se empiezan a quedar sin GNC las estaciones de servicio. Cambiamos de tema, pero tiene que ver también con la crisis en Misiones. Yerbateros en lucha. Ustedes saben que la crisis de Misiones, que venimos relatando desde el comienzo, evidencia las consecuencias sociales del ajuste de Milei en las provincias, un conflicto salarial que cruza a la Tierra Colorada, que no puede comprenderse en el caso de los docentes sin la eliminación del Fondo de Incentivo Docente o el recorte del 90% de las transferencias discrecionales por parte de Nación, no solo a Misiones, sino a todas las provincias. En este caso, la delicada situación misionera abre un interrogante en torno a lo que puede llegar a suceder en otros distritos del país. Pero en paralelo, cuando se estaba por cumplir ya una semana de la CAMPE en Misiones, se suma el reclamo de un sector esencial en la provincia, que son los productores de yerba, los productores de yerba mate, que atraviesan una crisis distinta, en este caso, pero que también tiene repercusión nacional. El DNU 70, que le quitó la facultad de regular los precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate, está afectando a los productores y además el gobierno abrió las importaciones. Entonces ahora deben competir con lo que viene de Uruguay, de Paraguay, con lo que viene de Brasil, donde pagan menos impuestos, y entonces la situación de los yerbateros es muy compleja. Escuchen los testimonios de los productores yerbateros que responsabilizan directamente a Milei por la crisis que atraviesan. El señor presidente, porque está en manos de él, del señor presidente Javier Milei, está en manos de él de que nos devuelva el ININ con todas sus facultades. El gran problema es la importación. En nuestro caso particular, nosotros le vendemos a uno de los grandes, que fue uno de los grandes importadores de este último año, y a razón de eso se nos complicó la venta a nosotros de nuestro producto, porque importaron mucha yerba y nos dejaron de comprar a nosotros nuestra yerba mate canchada. Nosotros lo que pedimos es el cese de la importación mientras esté la cosecha gruesa en la provincia de Misiones. Esto nos están perjudicando trayendo yerba hacia nuestro país Argentina. Van a mezclar con la yerba nuestra y van a salir al mercado y tenemos miedo de perder el mercado internacional. Que nos devuelvan el Instituto Nacional tal como es propiedad de la familia yerbatera. No podemos competir con otro país donde tiene menores costos de producción, donde tenemos diferencia con el dólar. No podemos competir. Conozca la provincia de Misiones, lo que están hoy día, sí, que no sé si realmente sabe que tenemos yerba que producimos acá en nuestra provincia. Falta, obviamente, hoy día es el gobierno nacional que tiene que tomar, digamos, el toro por las astas. A interceder ante la nación. Yo personalmente responsabilizo a Javier Milei
la destrucción del único ente o la única herramienta que me defendía y que me ponía ante la sociedad como un trabajador digno. Bueno, vean los testimonios ahí entonces de los yerbateros de Misiones y cómo se expande la crisis en todos los sectores, en ese caso en esa provincia, pero cómo empieza a tener también el ajuste a nivel nacional repercusiones en distintas provincias. Bueno, lo del gas, ya hay gobernadores patagónicos presentando cautelares en la justicia para que no aumente el precio del gas el mes que viene, y empezamos a observar reacciones de gobernadores que ante el impacto de la crisis empiezan a espantarse, ¿no? Y empiezan a advertir las situaciones también en sus territorios. Pasemos ahora al aumento del pan, gente, novedades. Los centros de panaderos de varios distritos bonaerenses decidieron aumentar 30% el valor del kilo de pan desde este lunes. Costará entre 2.200 y 2.400 en al menos 12 municipios del AMBA. El incremento fue atribuido al alza de los costos de producción y a los servicios, como la luz y el gas. El titular del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, le dijo a TN que desde el 24 de enero no actualizaban el precio del kilo de pan ni de otros productos cuando habían fijado el valor sugerido en 1.800. La semana pasada contábamos cómo caía el consumo de pan en las panaderías. El consumo de pan cayó 45% en lo que va del año y ya son 160 los comercios del ramo que cerraron en ese lapso solo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hace un mes el gobierno que anunció el fin del Fondo Estabilizador del Trigo, que tenía como propósito garantizar un valor de referencia en el mercado interno del pan. O sea, otra vez la desregulación total y el mercado que no tiene fallas, según el presidente. Mirá, dato de la provincia de Buenos Aires, en general, y de la ciudad de Buenos Aires, sobre el consumo. Se desploma el consumo en el sur del conurbano y cae un 43% en abril. Según un informe del Banco Provincia, la contracción es similar a la de los tiempos de la pandemia. Muchos datos vinculan y conectan directamente la caída con la que tuvimos en la pandemia. La caída en supermercados y alimentos fue de 21%. El impacto fue mayor en los distritos del sur del conurbano, donde la caída del consumo llega al 43%. Una brutalidad. En la ciudad de Buenos Aires la caída anduvo también en el orden del 42%. Y en la zona oeste llegó al 40%. El rubro más afectado fue el de compras digitales, con una reducción de 55%. Sin embargo, el dato más relevante es la contracción evidenciada en supermercados y alimentos, que, como decíamos, llegó al 21%. Bueno, una situación bien compleja. Lo venimos contando día a día. Datos cada día que hablan de la profundidad y la extensión de la crisis de Milei. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la oposición, no? Uno se pregunta, ante todo esto, ¿en qué anda la oposición? A ver, chicos, ¿a qué están jugando? Sí. El radicalismo cordobés servido a los pies de Milei. En el PRO, la interna entre Macri y Bullrich es feroz por estas horas. Y en el peronismo intentan, por un lado, frenar la ley de bases en el Senado, mientras que, parece, se viene una tregua entre Axel y Máximo. Bueno, este martes habrá un encuentro clave por la ley de bases y el paquete fiscal. Habrá que ver ahí cómo actúa la oposición. La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el ministro del Interior, Guillermo Franco, se van a reunir al mediodía con gran parte de la oposición, la que tiene más ganas de colaborar, para analizar los últimos borradores con modificaciones en las dos iniciativas. El gobierno apunta a dictaminar el miércoles finalmente y estaría dispuesto, dicen, a hacer mayores concesiones ante algunos pedidos de la oposición. Hay trabas todavía en artículos claves como la ley de blanqueo, las privatizaciones. Hay que ver si sale o no de esa lista Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, sobre el impuesto a las ganancias y sobre el famoso RIGI, ya a esta altura el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Pero repasemos en qué anduvo la oposición en las últimas horas. Fuerte interna en el PRO entre Macri y Bullrich. Está muy picante esta relación, ¿eh? Anoche Cristian Ritondo, fue a TN a cuestionar a Bullrich por querer fusionar al PRO con la Libertad Avanza. Ella no es más la presidenta del partido, dijo. Y también aclaró que Caputo no es del PRO. Hubo risas. Y que no aportaron ningún funcionario del gobierno. La ministra de Seguridad era la presidenta del PRO hasta hace 15 minutos, pero el PRO no aportó ningún funcionario del gobierno. Y también dijo Ritondo, en esa interna, que no pueden unirse a la Libertad Avanza porque son otra cosa. ¿Se puede fusionar con la Libertad Avanza en la Porque provincia? nosotros somos otra cosa, somos un partido con 22 años de historia. Pero no entran en la provincia. que- Estamos jugando, ¿no? Yo te digo, mira, del otro lado vas a tener el peronismo que se va a aglutinar porque el neoliberalismo está estoy usando las palabras. No va a haber espacio para que el PRO por un lado, la Libertad Avanza por el Pero otro. eso puede ser un acuerdo electoral, no tiene que ver con fusionar. Fusionar significa fundirte en la misma identidad. ¿Qué es lo que vos pensás Nosotros tenemos que la tiene que identidad ser? de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, la de Rogelio en Entre Ríos,
la que tiene Nacho Torres en Chubut, la que tiene Guillermo Montenegro como intendente de Mar del Plata, Juan Ibarguren en Pinamar. Tenemos intendente, la de Soledad Martínez en Vicente López. 20 años de historia, construimos un posicionamiento y eso es lo que defendemos como idea. Bueno, el mismo Ritondo que hasta no hace mucho se sacaba fotos con motosierras, ¿no? Ahora diciendo somos otra cosa, somos distintos, y que en la Cámara de Diputados defendió mejor en aquel entonces la ley Ómnibus que los propios libertarios. Algo pasó en el medio, ¿no? Y es que llegó el killer a jugar. El killer is back. Volvió Macri. Ay. Tomó el control del PRO en Buenos Aires y Bullrich, atención, anticipan algunos medios que va a romper el bloque parlamentario como respuesta a esto, ¿no? Está muy picante la situación entre Macri y Bullrich. Disputan por estas horas una especie de partida de ajedrez por el control del PRO. El expresidente apoya a Cristian Ritondo para que presida el partido en la provincia de Buenos Aires, algo que no quiere Patricia Bullrich. Busca impedir Macri la fusión con La Libertad Avanza y empieza también como a hacerse medio los boludos, ¿no? Como diciendo, esto no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, no somos nosotros, el PRO nunca participó de ninguna manera de este proceso político. Es otro partido. Es exactamente. El jueves, el macrismo logró que renuncien la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo Partidario en suelo bonaerense para designar nuevas autoridades y dicen, anticipan por ejemplo en Infobae, que el bullrichismo acusó recibo y ya tiene lista su respuesta. Mañana conferencia de prensa y se termina de romper en la provincia de Buenos Aires. Pasamos al radicalismo. El radicalismo cordobés, por lo menos. El diputado Rodrigo de Loredo y Luis Juez. Escuchen este minuto. De ambos. Luego de tomarse un cafecito con Milei. Realmente dándolo todo. Escucha. ¿Qué dice la Nación, Luis? Nos regaló el discurso del presidente. Bueno, ¿qué siente? No, bien, estuvo muy bien. La verdad estuvo muy bien. Fue un discurso mesurado, inteligente, componedor, prudente, como diciendo, bueno, esperé llegar acá con un acuerdo con los gobernadores, no se pudo, pero vamos a ir trabajando. Recién estuvimos con el diputado de Loredo tomando un café con el presidente del Cabildo y dijimos esto mismo que estamos repitiendo acá, eso dijimos, nos pareció excelente, nos pareció prudente, mesurado, con un público jodido, el cordobés un público jodido, sin embargo lo recibió con mucho cariño. Y la verdad que bueno, habrá que seguir laburando, necesitamos la ley base y después obviamente seguir ampliando esa ley a partir de... Ahí está, Luis Juez y ahora viene Rodrigo de Loredo. La clave es esa, la ley base. También hubo un mensaje aquí para la provincia, digo, de la gente presente, Rodrigo. Sí, bueno, como bien dice Luis, el cordobés es un público jodido que no te regala ni aplausos y que exige y levanta la vara. Somos famosos por eso. Pero comparto la reflexión que hace Luis Juez. Estuvimos recién charlando con el presidente y se lo hacíamos saber a él. ¿Y qué pasó? Nos pareció que fue un discurso prudente, práctico. Nos pareció acertada la decisión del gobierno que pese a las demoras en la ley base. Extraordinario, los dos. Tremendo. Más oficialista que Berti Venegas Lynch tocando la batería en el Luna Park. Excelente discurso. Bueno, pasemos al peronismo. Axel Kicillof participó también del Te Deum en la Catedral de La Plata el 25 de mayo. Compartió palabras del arzobispo Gabriel Mestre. Otra de las voces de la iglesia que se suma a escuchar en serio a los más pobres, descartados y vulnerables de hoy. El día anterior, Kicillof, en un acto, definió al gobierno como una manga de inútiles, luego de que Javier Milei lo llamara incapaz superlativo. En esa estamos, ¿eh? Y quiero cerrar con una reflexión, porque hablaba del presidente de la Nación, pero creo que más allá de la figura, creo que hay que volver a discutir principios, hay que volver a discutir valores, hay que volver a discutir proyectos de sociedad, proyectos de país. Hay que volver a discutir qué queremos hacer y cómo, porque hoy está bajo ataque la educación pública, la salud pública, la obra pública, la vivienda, porque hay una especie de idea. No es fácil, miren que yo soy economista de la Universidad de Buenos Aires, en un libro ponía, bueno, yo sí fui a la Universidad de Buenos Aires, sí. Bueno, ahí estaba Axel Kicillof entregando ahí maquinarias, viviendas en un pueblo bonaerense y aprovechando también para raspar todo lo que pueda siempre a Milei. Mientras tanto, entre Axel y Máximo avanzan una tregua, va a haber novedades en las próximas horas, tal vez foto conjunta en breve, como para terminar con todo ese ruido que se generó ya desde hace algunas semanas. También el 25 de mayo el kirchnerismo, el fin de semana, recordó la asunción de Néstor Kirchner. Claro. Como siempre para este tipo de fechas es muy impresionante. La Cámpora hace unos videos que toma discursos de Néstor que parecen dichos hoy. Sí, Tiene una habilidad muy impresionante para encontrar
momentos de Néstor, o será que las discusiones en la Argentina también es cierto que son cíclicas, y entonces lo que decía Néstor hace 20 y pico de años parecen cosas dichas hoy. Escucha. Quiero volver realmente a una sociedad donde nos volvamos a sentir dignos y orgullosos de ser parte de esta tierra y de esta patria, y tengan en claro, ahí van a tener un argentino, patriota, sureño, decidido a dar toda la batalla para que esta patria vuelva a ser lo que tiene que ser. Nos habían hecho perder la autoestima, nos habían hecho sentir que éramos los peores del mundo, que no podíamos administrar nuestra patria, que teníamos que vivir recibiendo consejos de quienes no debíamos, que teníamos que seguir haciendo los deberes para otro, causando dolor adentro porque la forma de gobernar era pegarle en el corazón al pueblo argentino, consolidar su exclusión y su hambre y subordinarse a los intereses que no eran los propios de la patria. Bueno, impresionante, ¿no? Lo escuchás y decís, sí, fue dicho ayer por Néstor, ¿no? Bueno, hasta ahí un resumen imposible de lo que pasa en la Argentina. ¿Qué onda en el mundo, Ori? Vamos a terminar este resumen imposible con una nueva masacre en la Franja de Gaza, esta vez en un campamento de desplazados, de refugiados, en la ciudad de Rafah, que está ubicada en el sur del enclave palestino. El ataque aéreo israelí que buscaba, según las autoridades israelíes, alcanzar a 2 altos cargos de Hamas, provocó un incendio que se fue extendiendo por el campamento, dejando al menos 50 personas muertas, la mitad de ellas menores y mujeres. Italia afirmó que los ataques contra civiles ya no se pueden justificar, una crítica inédita en el caso del gobierno de Giorgia Meloni. Desde Francia, como algunos ejemplos, ¿no?, de las reacciones que se están dando a conocer por parte de la comunidad internacional. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron se dijo indignado. Bélgica denunció una agresión inaceptable. Y en España, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió llamar a consultas de forma inmediata a la embajadora en Israel. Brutal lo que pasó, ¿eh? Brutal, las imágenes son espeluznantes. Tremendo. Nosotros estamos difundiendo un paño general, pero las imágenes que están trascendiendo de las víctimas. No, vi unas anoche en Twitter y son terribles y uno no se le. No puede ir a dormir. No, exacto, no es. Y está bien que uno no se pueda ir a dormir, porque lo que está sucediendo realmente, como siempre decimos desde acá, es un reto para la humanidad en su conjunto. En el plano diplomático, Israel criticó nuevamente al gobierno español por reconocer a Palestina como Estado, una decisión de la que ya hemos hablado la semana pasada. Lo hizo esta vez con un video publicado en la cuenta de Twitter del ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, acompañado este video del mensaje: Hamas agradece tus servicios. A ver si podemos escuchar y ver lo que sucedió en esta publicación del ministro de Exteriores. Sí, la música es del video difundido, que alterna el baile de flamenco con imágenes de ataques de milicianos armados que le agradecen a España. Hamas agradece tus servicios. El canciller español José Manuel Álvarez reaccionó, por supuesto: nada nos va a amedrentar en apoyo al alto el fuego y ayuda para Gaza. En sintonía también salió a hablar el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que recordó que reconocer a Palestina como Estado no es un regalo para Hamas ni implica apoyar el terrorismo, y también calificó de completamente absurdo equiparar ambas cosas. Hasta ahí entonces el resumen imposible en Maldita Suerte. Frío en la ciudad